Hola, mi nombre es Ana Rosa García Hernández y voy a hablar acerca de la pobreza en México. Bueno, primero tenemos que empezar, si queremos hablar de la pobreza, tenemos que primero definirla. Entonces, ¿qué es la pobreza? Es un fenómeno multidimensional que se define como la falta de recursos para satisfacer necesidades básicas. Pero entonces, ¿qué recursos se necesitan para satisfacer estas necesidades básicas? ¿Y cuáles son estos recursos? Bueno, estos recursos van a ser todo lo que lleve la persona hacia la obtención de la libertad y una vida digna según Amartya Sen. ¿Por qué? Porque para tener una vida digna necesitamos no estar en la pobreza, obviamente. Y si estamos en la pobreza no podemos tener la libertad de satisfacer estas necesidades. Entonces, ¿cuáles son estas necesidades que se tienen que cubrir? Son la educación, la salud, la alimentación, la participación activa en la comunidad y el refugio o vivienda. Y bueno, ¿todo esto depende de un ingreso económico? Pues no, y ahorita vamos a ver por qué. Pero obviamente si necesitas de un ingreso económico, por ejemplo, necesitas de un ingreso económico para poder acceder a una buena salud, a una buena obtener una buena alimentación, obtener una buena educación, una buena vivienda, entre otras cosas, pero no todo depende del ingreso económico. Y bueno, ¿cómo está México ahorita? En el 2020, el 43.9% de la población está en pobreza. El 8.5% está en pobreza extrema. El 23.7% está vulnerable por carencias sociales. El 8.9% está vulnerable por ingresos y solo el 23.5% goza de privilegio, porque realmente cuando el 50% de la población está en pobreza, ya el 20% es estar en un privilegio, en una burbuja de privilegio. Y pues, ¿por qué está pasando esto? Porque casi la mitad, bueno, más de la mitad de la población está en pobreza o pobreza extrema. ¿Y por qué casi el 30%, poquito más del 30%, está a un paso de llegar a la pobreza? Y solo un 20%, solo una chiquitita parte está pues en este privilegio, o sea, no está vulnerable, no es pobre, no tiene, o sea, vive bien. ¿Por qué está pasando esto? Pues todo se remonta a las desigualdades, que vamos a hablar un poco más adelante de esto. Pero primero vamos a dar como un contexto histórico de la pobreza. ¿Por qué pasó esta pobreza? ¿Cuáles podrían ser algunos de los factores de por qué pasó esta pobreza? Bueno, tenemos que la historia de la pobreza comienza en la primera revolución industrial, ya que este es el momento en que se empezó a estudiar acerca de la pobreza. Se empezó a medir, se empezó a estudiarla, empezaron los economistas a decir que por qué está pasando esto, por qué esta persona tiene más dinero y por qué esta no tiene tanta. Y fue porque en este periodo empezó a acentuarse la pobreza, porque pues fue un periodo, una etapa de la humanidad de muchos cambios. Muchos fueron muy buenos, mucha tecnología, mucho, eh, también fue una época de consumismo, por así decirlo. Empezaron a hacer muchas cosas muy rápido, empezó a haber muchísima demanda, muchísima oferta, pero claro, no había regulaciones para los trabajadores. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que los dueños de las empresas de estas fábricas abusaban, explotaban laboralmente de los trabajadores y pues claro que los trabajadores no vivían una vida digna, no tenían libertad, entonces pues estaban en la pobreza, no podían alcanzar esta libertad que ellos querían para poder satisfacer todas sus necesidades, o sea, estaban trabajando más de 12 horas, no tenían un ingreso súper bajo, no podían mantener a su familia, pues aquí empezó toda la historia de la pobreza más que nada. También las guerras son un factor muy grande para la pobreza. Veamos el caso de Siria. Están en extrema pobreza su población y pues por esta larga guerra que aún no ha terminado. Y tenemos la colonización. ¿Por qué la colonización? Porque la colonización trajo consigo muchas desigualdades, que es como el pilar de la pobreza más que nada. Veamos el caso de México. En México, pues los conquistadores, pues claro está, fueron los españoles, y estos empezaron a hacer estas divisiones de castas, empezaron a hacer esta pirámide de castas, entonces claro que el español iba a tener todas las oportunidades de educación, todo el acceso a la salud, un mayor ingreso, y los que eran indígenas, mulatos, pues muchos de ellos vivían en la esclavitud, claro que no tenían derechos, no tenían un ingreso, no tenían un acceso a la educación, no tenían
básicamente nada, vivían para mantener a los españoles, y pues esto crea una gran desigualdad, haciendo que, claro, los españoles eran un sector más pequeño, los indígenas, los mestizos, entre otros, eran un sector más grande. ¿Y cuál era el sector con más pobreza? El sector más grande. También otro ejemplo pues son los países africanos que pues durante sus colonizaciones sufrieron muchos de estos saqueos de sus riquezas y pues siguen siendo de entre los países más pobres del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a medir la pobreza? A través del ingreso per cápita, el rezago educativo, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Entonces, dijimos que todo se remonta a la desigualdad. La ONU, de un estudio, dijo que 23 de 26 personas poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. O sea, ¿cómo es posible que solamente esta cantidad de personas tenga una riqueza muy, muy superior y 3.800 millones todas juntas apenas si puedan subsistir, apenas si puedan satisfacer sus necesidades? Y pues claro que muchas causas de estas desigualdades pues son las políticas que solo benefician a las personas de mayor ingreso, la distribución injusta de tierras y alimentación, la corrupción, que de la corrupción viene una mala administración de todos los recursos, de los impuestos, entre otras cosas, y la privatización de los recursos. Por ejemplo, veamos el caso en el sector de la salud. Pues los hospitales públicos pues son los que menos recursos tienen para atender a una población muy grande, ¿no? Porque pues sí, o sea, el 50% de la población mexicana está en pobreza. Y los hospitales privados pues, son los que tienen más recursos, pero estos hospitales privados solamente puede acceder muy poquita población. Entonces, pues aquí empieza la desigualdad. Los que pueden tener una buena calidad una gran calidad pues una buena calidad de salud, unos buenos recursos, y los que no pueden, ¿verdad? Esa es una gran desigualdad debido a la privatización. Entonces, algunos factores determinantes para el acceso y oportunidades, porque desde la desigualdad, pues cae el acceso a las oportunidades, ¿no? Entonces, pues están determinados por los ingresos de la persona, la localización geográfica, el género, el origen étnico, la orientación sexual, la clase social y la religión. ¿Por qué, por ejemplo, el origen étnico? Pues a un indígena lamentablemente no se les dan las mismas oportunidades de empleo o de educación que a una persona que no es indígena, ¿sí? La religión. La religión, por ejemplo, los musulmanes son discriminados, entonces no se les dan las mismas oportunidades laborales a un musulmán que a un católico, por ejemplo. Entonces, pues estas son algunas determinantes del acceso a las oportunidades para pues disminuir toda esta brecha de desigualdad. Entonces, ¿cómo se mide la desigualdad? Bueno, pues vamos a medirla a través de la región, el género, la edad y las mujeres. Digo, la edad y el nivel educativo. Hablando de mujeres, hablando del género, pues los hombres son los que reciben más acceso a las oportunidades que las mujeres. Esto por pues, una discriminación de género, el estado patriarcal, entre otras cosas, que no voy a hablar tanto de esto, pero pues sí, por el estado patriarcal se crea una discriminación hacia las mujeres, haciendo que, por ejemplo, si un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, al hombre se le va a dar más dinero que a la mujer, se le va a dar un mayor ingreso, un mayor salario. En cuanto a la región, pues la zona sur y la zona centro son con mayor desigualdad debido al desempleo y a los trabajos informales. Y pues aquí pasa algo muy curioso, porque la zona sur es la que mayor recursos naturales tiene, y se encuentran ahí los estados más pobres del país. Entonces eso nos habla de una mala distribución, de una mala administración y pues también de corrupción, ¿no? Pues la edad, las personas mayores ya no son empleadas, entonces por lo tanto ya no tienen un ingreso. Y pues en cuanto al nivel educativo, muy poca población mexicana alcanza a llegar siquiera a terminar la preparatoria, más difícil la universidad, y
pues ya está mucho más allá, mucho más difícil el obtener una maestría, un doctorado, entre otras cosas, ¿no? El 50.6% de la población tiene ingresos por debajo de la línea del bienestar, porque debemos decir que podría ganar el salario mínimo, pero el salario mínimo no te va a alcanzar para tener una vida digna, no te va a alcanzar para tener una libertad, que es de lo que hablaba Amartya Sen. El 72% de la población indígena vive en pobreza. Aquí hablamos de una discriminación por el origen étnico. A la población indígena es la más rezagada, es la que menos oportunidades se le da. Por lo tanto, es la que menos tiene las oportunidades para salir de este círculo vicioso que es la pobreza, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos que reducir las desigualdades. O sea, es clave para empezar a reducir la pobreza. ¿Y cómo las vamos a reducir? Pues a través de la educación. La reducimos a través de la educación, dando más creando más escuelas en zonas rurales, haciéndola más accesible para todas estas zonas rurales, mejorar el acceso a servicios básicos, la creación de empleo a través de otras naciones, incentivar a otras naciones a que inviertan en México para que crean nuevas empresas, para que crean nuevos empleos, y pues también a través de la educación podemos crear nuevos empleos, ya que, no sé, de la educación pueda salir que una persona haga un negocio y de ese negocio ya creas más empleo. Y el cuidado de los recursos naturales, aunque esto va más dirigida hacia la población, a ese 20% de la población privilegiada, ya que el 20% de la población de países más desarrollados consume el 80% de los recursos naturales del planeta. Entonces, ¿qué está pasando? Solo bien poquita gente está en esta burbuja de privilegio y si es la que más consume recursos y entonces deja todo el otro 50% que está pues en este estado de pobreza en México, pues le está dejando rezagado, le está dejando menos recursos y pues menos va a poder salir de la pobreza, ¿no? Entonces este último va más que nada dirigido al sector del privilegio y pues estas son las acciones que debería tomar en cuenta el gobierno para empezar a reducir la pobreza. Que claro que estos cambios no se van a ver de inmediato, pero es como ir avanzando poquito a poquito, escalando para pues también cumplir la agenda de la ONU, que uno de sus principales objetivos es el fin de la pobreza. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Y aquí están las referencias.